tienen que aceptar. Y dejo con ustedes a nuestro pastor Enrique Carmona. A ver si me da para compartir. ¿Sí? Ahí tiene. Ya vamos a ver si me resulta. Wow. Espéreme. Hasta la hermana me enseñaron. Ya, ahora sí. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con el eje estratégico de la Iglesia de Dios latinoamericana, que es el desarrollo integral de la familia. ¿Ah? La Iglesia, bueno, desde la época del Edén, que Dios, cierto, ha estado interesado, en que las familias tengan su desarrollo integral, su desarrollo sano. Entonces, ¿cómo se define esto? Son aquellas acciones, ¿cierto?, encaminadas al crecimiento y bienestar sostenido de todos sus integrantes. ¿Ah? Y aquí no hay que hacer diferencia entre las edades, el género y las posiciones que estos ocupen, ¿cierto?, dentro del núcleo familiar. ¿Ah? Para poder fortalecer a la iglesia y a la sociedad donde estos pertenecen. Entonces, esa es la idea de este desarrollo integral de la familia. Lo segundo es que, por ejemplo, lo que yo veo en las iglesias metodistas pentecostales y evangélicas pentecostales, en estas está la primera generación o segunda generación, los abuelos, los padres, ahora están los hijos y ahora los nietos. Son como una iglesia de 4 generaciones. Y hay una falencia a veces en nuestra, a excepción de ahí en Shalom, que he visto que hay varias generaciones, pero hay otras donde no está formada así la iglesia. O sea, hay iglesias de donde hay muchos hombres, muchas damas y no hay familias. Entonces, la idea de la Iglesia Internacional es que logremos nosotros articular y cuidar a las familias, a cuidarlas. Por ejemplo, al ver a esa niñita recién ahí en la clase, eso es muy bueno, porque a esa niña ya se le está instruyendo en el camino de Dios. El otro día participé del aniversario de los exploradores y vi varias brigadas, de los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces eso es bueno porque ahí va quedando, ¿cierto?, un semillero, va quedando la materia prima que van a ser los futuros matrimonios. ¿Ah? Entonces, como justificación de este tema del desarrollo integral de la familia, al estar formado por individuos, luego estos van a formar familias en las congregaciones. Entonces, por eso que es bien trascendental que trabajemos nosotros para que esas personas queden en la iglesia, se puedan unir, ¿cierto?, en matrimonios, en los noviazgos, ¿cierto?, todas estas cosas que son necesarias, que no ande mirando al mundo el joven o la señorita cristiana de las iglesias, sino que ellos puedan encontrar su par. Bien lo decía Pablo
¿cierto? Que uno no debe unirse en yugo desigual. ¿Ah? Y muchas veces ese fenómeno ocurre en muchas iglesias nuestras. Al no haber, ¿cierto? Potenciales, ¿cierto? Novios o novias, los jóvenes van a mirar el mundo, van a mirar. Entonces, el desarrollo integral de y no es que nosotros nos volvamos una agencia de noviazgo, sino que eh, el éxito está en que esas personas sean personas de Dios. ¿Ah? Entonces, esta unidad, ¿cierto? De esta forma integral de la familia, descansa, ¿cierto? En aquel mandamiento que Dios le dio a través de Moisés, el denominado Shema, ¿cierto? Donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras, ¿cierto? Para reducir un poco el texto, ¿cierto? Se las repetirás a tus hijos estando en casa, cuando te levantes, cuando trabajes, cuando vayas por el camino, la vas a poner en las puertas, ¿cierto? Porque de esa manera ese joven iba a ser temeroso de Dios. De esa manera ese hombre o esa mujer iban a crecer, ¿cierto?, dentro del temor de Dios. Uno puede hablar mucho del pueblo de Israel, cómo le falló a Dios, pero sí usted va a encontrar que casi no hay idólatras dentro de eso, aun cuando en el mismo cruce por el desierto intentaron ellos, ¿cierto?, traspasar los límites de los mandamientos. Sin embargo, siempre han sido leales a Dios, ¿ah? Y han cumplido esto, el tema este de fortalecer la familia. Entonces, la familia ahora está siendo, ¿cierto?, sufriendo un ataque muy violento. Los medios, lo que ellos nos presentan son otro tipo de familias. ¿Ah? Además, ahora que ingresó el tema de las ideologías, nos están presentando temas bastante fuertes con respecto a que ya no es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Hace poco un pastor que está nuevo en el ministerio quería que la Iglesia de Dios ingresara al registro civil como un coayudador, como persona jurídica de derecho público. Y este hermano no sabía lo que pedía, porque ahora que ya está a las puertas, ¿cierto?, la ley de los matrimonios igualitarios, y si este matrimonio dice, yo quiero que un pastor evangélico me case, a ver, busquemos dentro del listado quién puede, qué organización puede casar. Y este hermano no entendía el peligro, siendo que esta cuestión nosotros ya la habíamos visto ya muchos años atrás, que es un riesgo inscribirse, dado al escenario que se avecina o que ya está, ¿cierto?, en que esta gente tarde o temprano se pueden hacer miembros de la iglesia y empiecen a hacer ofrendas, diezmos, etcétera, y después vamos a tener que nosotros estar, ¿cierto?, casándolo. Entonces, por esa razón que este tema va dado, ¿cierto?, a la gran influencia contra la familia que está existiendo en los medios. Yo a veces veo ese programa de esta señora Polo, donde, por ejemplo, un matrimonio de dos mujeres, una de ellas demanda a la otra porque el niño se está vistiendo muy ahombrado, o la niña se está ¿cierto?, siendo influenciada por otras niñas. Entonces, recién se van a dar cuenta de que la influencia de los adultos es fuerte, porque el niño copia modelos, el niño copia, la niña copia los modelos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, como Iglesia Shalom, tenemos que seguir fortaleciendo los matrimonios, los adultos, los ancianos, ¿cierto? Y también, por supuesto, los niños y los adolescentes. Entonces, es tarea de la Iglesia que nosotros facilitemos los espacios, ¿cierto?, donde se puedan generar y propiciar, ¿cierto?, la unidad y los valores occidentales y cristianos de una familia. ¿Ah? También, ¿cierto?, por una cuestión social, ¿cierto?, también tenemos que nosotros desarrollar familias sólidas,
¿m? Que éstas puedan ser funcionales, integradas. Entonces debemos entender que las familias, ¿cierto? Todos dicen que es la base de la sociedad y esta salud, ¿cierto? Mental, como también física, tiene que ser lo que la iglesia les presente también a la sociedad. Ah, por lo tanto, aquí hay un trabajo intencional. Tenemos que nosotros trabajar intencionalmente en que nuestros jóvenes, ¿cierto?, puedan ellos crecer en el temor de Dios, bajo los valores y principios del Evangelio, como también, por supuesto, la dama que participa de nuestras congregaciones. ¿Ah? La sociedad ahora juvenil es muy vulnerable. ¿Ah? Esta sociedad ha logrado, por ejemplo, tener ahora para nosotros un estamento muy violento, muy agresivo, muy individualista. Entonces nosotros tenemos que recuperar estos espacios que hemos perdido, que se lo hemos dado a los medios de comunicación, se lo hemos dado a las universidades y esto ha erosionado a la sociedad. La sociedad es muy permeable. ¿Ah? Es cuestión que una red social convoque a un estallido, a guiar algo, ¿cierto? A tomarse un supermercado y inmediatamente aparecen, y son los jóvenes los que aparecen. Son los jóvenes los que aparecen, ¿cierto? Allí en las muertes, allí en el sur. Porque los adultos los usan. Los adultos, ¿cierto? Están utilizando, porque los jóvenes tienen esa debilidad. ¿M? Entonces nosotros tenemos que tratar de ver cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes. Hasta este momento, ¿hay alguno de ustedes que quiere expresar algo? Enriquecer con sus comentarios, por supuesto, que puedan enriquecer, ¿cierto? Y fortalecer lo que estamos diciendo. ¿Está la oportunidad? Pastor, cortito. Sí. Con respecto a lo que usted decía anteriormente, que nuestros jóvenes ojalá conocieran a alguna chica cristiana en la iglesia. En el caso mío tengo 3 varones. Y efectivamente, pues, o sea, antes, cuando yo era joven, hacíamos hartas actividades en conjunto las iglesias y teníamos la opción de que nuestro novio y futuro esposo pudiera ser un hermano de la iglesia, pero en el caso de los jóvenes de hoy, debido a la contingencia y a todo lo que está sucediendo, cada vez están más aislados nuestros jóvenes, pienso yo. Bueno, Es su una opinión. comentario es acertado, es verdadero. Si hemos visto, por ejemplo, yo conocí a hartos jóvenes aquí en Valparaíso y muchos de ellos buscaron pareja en el mundo y después hemos tenido que estar arreglando sus situaciones por desencanto, divorcios, separaciones, hijos que quedan en otras familias, etc. Entonces, por eso es que la iglesia quiere trabajar intencionalmente este tema y nosotros vamos a tener que formar algunas agrupaciones de matrimonio jóvenes, matrimonio intermedio y también fortalecer a los adultos, porque también se ven afectados ellos y ellas por las situaciones que ocurren. Así que, hermana, muy acertado su comentario. Y vamos a pedir al Señor que les dé ciertos, encuentren dentro del pueblo cristiano a sus parejas. ¿Alguien más? Ustedes conocieron al pastor Juan Fernández, que era un pastor muy, muy conocido y amigo del pastor Villegas. Y él decía, cuando estaba en Ecuador, que cuando los hijos, cuando los miembros, o un novio o un joven interesado en su hija, dice que él le hablaba mal de la hija, pero mal sin, no, ella es muy exigente, ella es así, para desanimar al joven, porque era la manera que tenía él para poder encontrar al verdadero amor para su hija. Entonces dice que muchos le pedían y le creían lo que él les decía, pues, pero él lo hacía para probarlos, porque ese es el gran desafío que tenemos nosotros como papás. ¿Será la persona idónea para mi hijo, para mi hija? Entonces ahí uno tiene que orar mucho,
Y a veces los muchachos toman sus decisiones y le anuncian a uno nomás que ya están casados o que se van a casar y ya tienen hasta la fecha. ¿Alguien más? Bueno, pasamos entonces, seguimos. Bueno, ustedes saben que los modelos bíblicos, ¿cierto? Son algunos que no se aplican para estos tiempos, pero sí el respeto. Sí apreciar y poner en práctica los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es lo primordial. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que ver que esos modelos bíblicos puedan encarnarse en nosotros. Por ejemplo, yo ser un modelo bíblico, no discutir con mi esposa, ¿cierto? No desautorizarnos. Y hay un sinnúmero de cosas. A veces uno cree que todo esto ya está pasado de moda, pero yo he participado de varios encuentros de matrimonio y de verdad que lo encuentro muy interesante. Así que vamos a ver si aquí en Chalón también empezamos a tener, ¿cierto?, algunos encuentros de matrimonio para que la experiencia de los más avanzados en los matrimonios puedan ayudar a los matrimonios jóvenes. Así que quiera Dios que lo podamos llevar. Entonces ahora nosotros como iglesia tenemos que amar a las personas, ¿cierto?, procurando siempre amar, llevarlo a la verdad, a una actitud compasiva, la cual significa significa no abrazar los modelos que no fueron diseñados por Dios. Nosotros tenemos que tratar de que el modelo sea lo más cercano a la palabra de Dios. Como lo enseñó Pablo, que también el apóstol Pablo dio buenas directrices en el tiempo, ¿cierto?, de sus cartas para que la gente siguiera los patrones que él decía. Él dijo, por ejemplo, no es bueno que los jóvenes se estén quemando. Mando yo, dice, mejor que se case. Pero también decía otro texto. Si un padre, por ejemplo, aquí yo tengo un caso aquí en Valparaíso, un papá nunca dejó que su hija se casara. Le correteó a todos los novios. Se murió la mamá primero, la mamá pastora. Se murió el papá pastor y ahora esa muchacha de casi 55 años está totalmente ahora sola y sus hermanos tienen sus familias armadas y es ella la que quedó sin familia. Entonces también veo que ese celo también quizás no fue abordado en su oportunidad por las autoridades de nuestra iglesia de aplicar muy severamente el texto que dice si algún padre consiente en dejar su hija y que ésta no se case, bien hace. Pero después cuando mueran los dos papás, ¿quién cuida a esa dama, a esa niña que quedó soltera? Entonces son cuestiones que a veces ser muy severos haciendo ciertas aplicaciones de algunos textos también no ayuda mucho a lo que estamos hablando. Entonces dentro de este subeje, ¿cierto?, de la familia, tenemos que reafirmar los principios bíblicos de la familia. Por ejemplo, la sociedad nos está bombardeando con diferentes nombres, ¿cierto?, para explicar, y los sociólogos son expertos en esto, en cuestiones, ¿cierto?, de empezar a ver cómo se va a arreglar las familias actuales. Cuando hay, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está aplicando los tríos, donde hay un papá, ¿cierto?, otro hombre que es la mamá y otro hombre que es un tercer invitado. Y aunque usted no lo crea, había una hermana aquí en Valparaíso que un día ella muy triste me contó que su hijo, casado, había invitado a otra señora, a otra dama, esa noche a su casa. Y ella estaba muy preocupada porque la mujer no se iba. Entonces vino el hijo y le dijo, mamá, ella se va a quedar hoy acá en la casa. Y como él era el que ponía los recursos, él pagaba todo, bueno, dijo la hermana, ir a dormir en el living.
Y ella con mucho lágrima contó que no, esta gente metió a esa mujer e hicieron un trío. Entonces, ella me contaba todo eso, así que, hermano, era una cuestión terrible. Entonces uno cree que esto ocurre en las películas nomás. Esto ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces la hermana cuando me cuenta eso a mí, después yo empiezo a asesorar a la hermana. Oiga, y no sé cómo el tipo se enteró de que yo le había dado un consejo a ella y el tipo quería pegarme. Fue una noche, después que terminó todo el culto, y estoy yo cerrando con mi esposa y mi familia el templo, y llega uno que me pega un empujón y me dice, ah, tú soy el macanú, tú eres el que le mete cuestiones en la cabeza a mi mamá, y empezó. Entonces la señora de puro miedo tuvo que contarle y me puso a mí como fianza, me puso a mí como que era... Y entonces ella no tomaba una decisión propia, sino que yo la aconsejé en ese aspecto. Entonces son temas bastante delicados. Entonces nosotros tenemos que mantener una postura. Por ejemplo, aquí en la casa nosotros no permitimos ninguna película de corte sexual, erótica y cosas así. Aquí no se ve eso y se bloquea los canales y todos estamos como autocensurados. Entonces, en esos sectores, cuando esto no ocurre, esos niños después salen totalmente enajenados mentales, violentos sexuales. Me tocó un caso de un hombre que su esposa joven lo denunció a mí y dijo, este contrató un canal Playboy y este quiere hacer todo lo que ve en el canal. Y le dije yo, ¿y usted por qué le permitió? ¿Por qué le permitió eso? Entonces la dama no tenía explicaciones. Bueno, cuento corto, esta familia terminó divorciándose porque el tipo era un psicópata. Y esa hermana después me pedía disculpa y perdón porque dijo, de verdad que debería haber seguido su consejo, porque yo le hice la pregunta antes de casarse. Hermana, ¿está segura de que usted se va a casar con este varón? Él viene llegando de otro trabajo, de otra ciudad, usted no lo conoce, sí, pero es que es mi amor, Dios me lo mostró, pero ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, este varón estaba disfrazado, se había camuflado. Y yo les quiero decir, hermanas y hermanos que me están escuchando, que los musulmanes, el ideal del hombre musulmán es casarse con una mujer virgen, es casarse con alguien que nunca haya pololeado. Entonces muchos de ellos, por lo menos en Europa y en otras partes, se están infiltrando en las iglesias buscando ese tipo de mujer para poder casarse, porque para ellos es el ideal. Por eso que los terroristas cuando se autoflagelan, ¿cierto? O se suicidan, según tengo entendido que a ellos les ofrecen que Mahoma, ¿cierto? En el paraíso de ellos van a tener 5 mujeres vírgenes que van a ser sus esposas. Y como estos son carnales, están pensando que en el infierno se van a casar. Pues entonces, es una de las cuestiones de esta religión. Entonces nosotros como iglesia tenemos que también estar muy alerta con las hijas, con los hijos, con quién se van a casar, qué es lo que van a ocurrir con ellos. Por eso que nosotros tenemos que en este punto número 1 reafirmar los principios bíblicos de la familia. ¿Ya? Y luego seguir, ¿cierto? En el punto 3, unidos en su voluntad, hombre y mujer los creó Dios. Y eso está sumamente fuerte ahí en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Ah? Entonces, esa es la voluntad del Señor. Luego tenemos el otro principio, ¿cierto? Que tenemos que procrear. Cada familia, ¿cierto? Ha sido bendecida por Dios para procrear, ¿cierto? Que son los propósitos de fructificar y multiplicarse. Nuevamente, dejo el espacio si alguien quiere agregar algo, hacer algún comentario sobre lo que estamos tratando. Bueno,
Seguimos. El pecado, ¿cierto?, ha distorsionado la voluntad de Dios, en especial para la familia, ¿ah? Quebrantando entonces sus valores, comportamiento saludable, la educación, el bienestar, el progreso, tanto afectivo como espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes que un candidato a presidente de la República, acá en Chile, el periodismo le encontró su pana, entre paréntesis, que él tiene una deuda, ¿cierto?, de alimentación y salud por sus hijos. Entonces, imagínense ustedes, si él tiene personalmente su propia deuda, ¿cómo irá a dejar el país si es que es elegido? Entonces, tenemos que ver que todo lo que ocurre, el maltrato, el abandono, ¿cierto? Estos femicidios que hay ahora, ¿cierto? Femicidas que existen, los maltratadores, etcétera, es porque toda esta gente está quebrantando los valores. ¿Quién le va a hacer presente a ellos cuando se casen? El registro civil los van a casar en nombre de la ley, van a decir que se casan, que viven bajo un formato, una ley que impera en Chile, pero nadie le va a decir si es un hombre bueno. Oye, tienes que pagar tus pensiones o dar tu sustento para tu familia. Nadie va a hacer eso. Es solo la iglesia de que puede entrar a esa parte, pero a gente personas que se hayan, ¿cierto?, criado en el temor de Dios. ¿Ah? Entonces, aquí en Chile estamos llenos de leyes, ¿cierto?, como la de no discriminación, que es la ley Zamudio, la ley de los maltratadores ahora, ¿cierto?, etcétera, pero nadie cambia el corazón de las personas, por eso que siguen ocurriendo estos hechos violentos. La justicia dice, vamos a ponerle una señal para que no se acerque a la víctima. Igual las víctimas, teniendo celulares, teniendo a lo mejor alguna defensa, ¿cierto? Cuando éste se acerca, sin embargo, igual las matan, igual las asesinan. Porque el pecado, porque el odio, el rencor que tiene ese hombre, ¿cierto?, es más fuerte, ¿cierto?, que la ley. Y entonces por eso que están ocurriendo todos estos hechos tan terribles. Entonces, tenemos que mirar qué es el pecado. Una de las fuentes que ataca con mayor fuerza a las familias es el pecado. ¿Ah? Por esa razón que nosotros tenemos que tener gente convertida y los que enseñan la palabra. El otro día una niña me decía, quiero presentar a mi hijo. Y yo le dije, ¿y quiénes van a ser los testigos? Fulano de tal. ¿Y están casados? No. Ah, entonces no puede ser tu testigo. Entonces esos simples hechos son los que nosotros tenemos que empezar a bloquear. ¿Ah? Si una familia se casa, un novio con una novia, ¿cierto?, y pone de testigo a personas solteras, a personas divorciadas, creo que no son buenos testigos, no son buenos modelos, aunque duela, aunque coloque toda la plata para la luna de miel. Pero nosotros tenemos que poner gente íntegra, gente que cumpla años en sus matrimonios, ¿cierto? Y que hayan logrado pasar las barreras de la dificultad, de la economía, de la salud y a través de los tiempos, la crianza de sus hijos, etc. Entonces, nosotros tenemos que presentar ante este mundo, ¿cierto?, estas respuestas. Antiguamente, la gente hacía mofa de un hombre que era cristiano y él hacía casamientos múltiples. Por ejemplo, casaba 200 personas, 100 personas, y todos los occidentales se reían de él. Y saben ustedes que ahora, en virtud de lo que pasa en el mundo, cuando alguien cumple años hay que echar la casa por la ventana. Cuando usted cumple 25 años, 30 años, porque es un matrimonio exitoso, que ha pasado las etapas duras. Así que nosotros tenemos que celebrar
todos esos aniversarios de matrimonio, porque han logrado pasar las barreras del tiempo, de la incomodidad, de poder afiatarse como familias y han logrado criar y educar a sus hijos. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que mantener y luchar firmemente en este plan de que la iglesia, ¿cierto? Tenemos que presentar nosotros familias saludables. Ahora, ¿cuál es la propuesta de lo que estamos hablando? Uno, que cada congregación de la iglesia local, de la IDD, existe un esfuerzo dirigido a las familias. Que los pastores puedan recibir orientación, consejería, literatura, doctrinas bíblicas sobre temas acorde a las realidades. ¿Ah? Por ejemplo, si alguno de ustedes se interesa, después por interno me pide, yo tengo todo el material acerca de lo que es este tema de la ideología de género y cuál es la postura de la Iglesia de Dios con respecto a esto. También, en el punto 3, que existe un consejero familiar, ¿ah? Que sea confidente en las regiones, por ejemplo, aquí en Santiago. Yo voy a tratar de tener a un pastor. Por ejemplo, tengo a un pastor con su familia, que me ha ayudado, 4 pastores. Del tiempo que yo llevo, del año 2014 o 2015 hasta ahora, 4 pastores han cometido adulterio, pero no lo hemos solo. Se le ha puesto a ellos disciplina y le he puesto un pastor, 2 pastores que hay aquí en Santiago, para que los asesores, los acompañen, los haga que se perdonen, a que logren subsanar el tema y logren el perdón de aquellos temas. Entonces, a nivel de iglesia local, también me gustaría a mí poder tener, ¿cierto?, a estas personas capacitadas y también capacitarlos a ellos, porque aquí el tema es que hay que cuidar a los que cuidan. ¿Ah? Ahora, estos programas también consisten en que podamos tener ciertas reuniones o acompañamiento, hacer unos 4 encuentros en el año o quizás, ¿cierto?, cada 2 meses, alguna reunión donde tratemos algún tema. Por ejemplo, miren, aquí en Valparaíso, otra vez lo voy a sacar este ejemplo porque yo lo veo acá, a una joven, una mujer joven, menos de 50 años, empezó a sufrir ciertas consecuencias en su cuerpo, y iba a médico, iba a las consultas, pero nunca le hicieron un tratamiento fuerte, un tratamiento más profundo. Le dieron 3 meses de vida y así fue. Hace 2 domingos atrás, 2 lunes atrás la fuimos a dejar al cementerio. Gran problema, que ella nunca se trató. Entonces, nosotros a veces vemos solo conflictos, pero también tenemos que ver, por ejemplo, el tema de los hombres, los varones. Ya después de 40 años tenemos que nosotros ir a un urólogo. Las damas tienen que hacerse sus exámenes también, ¿cierto? De su vida íntima, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver que no tan solo tenemos que abarcar el tema sentimental, sino que también lograr que estos pasen más allá, ¿cierto?, de lo que podamos hacer, porque nosotros los hombres no tratamos estos temas. Solo nos damos cuenta de que tenemos un cáncer a la próstata cuando ya el dolor es insoportable. Entonces esas cosas tenemos que también tratarlas como consejeros familiares. No tan solo ver el conflicto, la agresividad, ¿cierto?, sino que también ver temas de esto. Mire, hay como 2 pastores nuestros que no van a poder asistir a la convención. ¿Saben por qué? No se vacunaron estas personas. Ellos están poniendo en riesgo sus iglesias. Entonces, si alguien dice, hay cierta libertad, no, ellos son los porfiados, que atribuyen de que va un chip dentro del que le van a tomar control de su mente, puras leceras infantiles que toman a veces estos que son no vacunas, pero arriesgan a toda su iglesia a bajar los aforos y ahora no participar. ¿Y cuál es la razón? Cuando yo les pregunté, que no tenían los pases de movilidad, porque estábamos exigiendo nosotros los pases de movilidad. Bueno, seguir que la Gran Comisión también tiene que realizar ciertos esfuerzos para ganar sus propias familias.
porque a veces el individuo de una iglesia, de una familia, quiere viajar, quiere ir al sur, quiere ir a África, y no es misionero en su propia familia. Entonces también nosotros queremos que nuestra gente también participe en esta gran comisión, haciendo el esfuerzo sobre sus propias familias, ¿ah? Porque tiene que ser modelo de vida. Pablo le dijo, ¿cierto?, al carcelero: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces nosotros a veces tenemos, lo que hablaba al inicio, algunos individuos nomás dentro de nuestras iglesias. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Algún comentario? ¿Bueno o malo? No sé si se fueron todos porque no los veo. Bueno, seguimos entonces. No nos fuimos, pastor. Ya, no sé, ahí lo estoy viendo, sí. Es como que yo tengo la pantalla tomada, entonces no veo ahí, pero veo que hay 18 participantes. Ya, en el punto 7, tenemos que también nosotros, como iglesia local, y esto después le pido a mi hermana que me recuerde esto, la hermana Igón, en la iglesia local, desarrollar reuniones familiares. ¿Ah? Y en sus casas, o en nuestras casas, también recordar aquel antiguo evento que se hacía, que se llamaba altar familiar, donde el líder, ya sea hombre o mujer, ¿cierto?, hacía una oración y un tema, ¿cierto?, pequeño para la familia, para recobrar eso. ¿Ah? Miren, ¿cuál es la ventaja del Islam? Ahora voy a hablar del otro lado del Islam. Ellos oran o rezan a su Dios 5 veces desde las 5 de la mañana. Y donde ellos se encuentran, hagamos el examen nosotros, comparemos el liderazgo de un hombre islámico al liderazgo de un hombre cristiano. Entonces hay una terrible desventaja. Por eso es que el hombre musulmán o el niño musulmán nace niño musulmán, crece como joven musulmán, se casa como musulmán y muere como musulmán. Lo triste por el lado nuestro es que muchos niños son presentados al Señor, ese papá o esa mamá a veces hace un juramento falso, porque mientras es chiquito el niño lo presenta, lloran, hay una gran fiesta, ¿cierto? Pero en la medida que va creciendo el niño va diciendo no quiero ir, y eso es ley, no quiero ir, y cuando uno le pregunta no puede, no va a venir, no insista, no va a venir. Entonces perdemos ese niño. ¿Quién sabe si Dios tiene la misericordia y va a integrarse alguna vez? Y si es que le toca, ¿cierto?, una mujer cristiana, a lo mejor puede volver. Pero ahí tenemos nosotros la puerta trasera abierta en nuestras familias. Porque cuando los muchachos ya se mandan solos, nosotros no dejamos esto. Entonces, ¿cómo tenemos que potenciar esto? Volver al altar. Que tengan temor. Que pidan esto. Yo tengo unos sobrinos súper grandes, como de 35 años. ¿Y sabe usted qué temblor que hay? Situación grave que hay, ellos me están llamando para que vaya a orar por ellos, a reforzar la palabra. Están ahí en el temor. Entonces viven bajo en esa línea delgada entre ser creyentes o ser de la sociedad mundana. Pero cuando tan pronto pase algo, y esto ocurre porque dieron ellos, ¿cierto? Ellos crecieron así, pero sus papás son todos creyentes, han muerto en el Señor, etcétera. Pero estos están ahí, en ese término medio. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que trabajar como padres de familia en dar los primeros pasos, ¿cierto?, en la educación de nuestros hijos. Y siempre recordar la palabra de Dios. Mire, fíjense ustedes, que la mamá o el papá, ¿cierto?, sirva el almuerzo y fíjense que ellos empiezan al tiro a almorzar. No es como antiguo, que a mí me llegaba un coscacho cuando no pedía la bendición, porque mi mamá nos tenía ahí sujeto a eso, a la bendición por los alimentos. Y eso es como una pequeña señal, así, pero muy breve, a lo mejor es como fome lo que estoy diciendo, pero ahí ya se ve que uno está agradecido del Señor con respecto al tema de la oración, por lo menos por los alimentos, darle gracias
¿cierto? Por lo que se hizo. Entonces, tenemos que reforzar esto. Yo tengo harto material sobre esta materia para tener y formar nuestros propios orientadores, formar a nuestros capellanes para la familia, etcétera. Así que Dios nos puede ayudar. ¿Ah? Así que tenemos que tratar de corregir y animar a la familia para mantener su fidelidad a ella. Como número 9, los valores y principios cristianos deben ser enseñados y practicados al interior de cada familia cristiana, ¿ah? Que es el tema a tratar. En el número 10, ¿cierto? Número 10, las familias llegan a la iglesia con valores y enseñanzas diferentes y deben ser animados y corregidos a obedecer la palabra del Señor. Yo aquí propongo, por ejemplo, formar una escuela para novios. ¿Ah? Los curas, yo me compré ese libro, antes de casar a la gente, lo hacen ir como casi 2 años a las charlas. Nosotros casamos a la gente, pero así apurado, rápido, porque no tenemos ese hábito. Y tampoco los novios van a aceptar tantas clases. Entonces nosotros tenemos que reforzar eso, una escuela para padres, ¿ah? Una escuela para novios. Luego, por el caso de la hermana Cimcia, un matrimonio joven tiene que ayudar a la hermana Cimcia, por ejemplo, cuando llegue ese bebé, ¿cierto? Para poder ayudarla también a esa etapa del primer hijo, porque también sé que es una situación bien complicada para cualquier madre. Lo otro, formar una red, ¿cierto?, de matrimonios en la iglesia. Número 13, formar encuentros para matrimonios, encuentros para padres, encuentros de tercera edad. Lo hemos dado cuenta que hay algunos hermanos adultos mayores solos en la iglesia. Entonces también tenemos que trabajar para ellos, no abandonarlos. Y el punto 14, trabajar intencionalmente para que el ambiente de la iglesia sea saludable, una iglesia amigable, comprensiva y misericordiosa. ¿Ah? Así que, querida familia Shalom, tenemos harta pega por delante y abordar también a toda esta gente de otras nacionalidades que se están integrando. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo un caso de un pastor que recibió en su casa a una familia de otro país y estos tenían otros hábitos. Y ustedes saben que el desayuno nuestro es tomar té o café y pan. Ellos no, pues ellos tenían otro hábito. A ellos les gustaba comer bistec, huevo. Entonces había un conflicto tremendo y estas personas decían que los trataban mal y los estaban discriminando, ¿no? Porque el tema era que ellos estaban desubicados, porque aquí en Chile nosotros por lo menos tenemos ese tipo de desayuno. Entonces, tenemos que ver cuáles son también, si vamos a invitar personas, hay que ver cuáles son sus niveles también de cultura, de alimento, etcétera. Así que Dios tiene que ayudarnos también, porque de verdad que Chile ahora tiene otro tipo de familias también, familias que tienen otro tipo de levantarse y otro tipo también de poder almorzar. Bueno, dice ahí que la hermana Cimcia levantó la mano. Hermana Cimcia, usted puede ayudarnos. Sí, pastor, acabo de hacer un comentario y ahora quiero hacer una pregunta. Que mi esposo dijo, no, quiero saber antes, porque puede ser que yo soy la equivocada, si una pareja que no están casados pueden vivir, pueden vivir juntos en una casa, cuando he dicho juntos en una casa, sin casarse y pasar su vida así. ¿Eso es un ejemplo para un ser cristiano, pastor? Porque mi esposo me dijo que eso es un ejemplo. Es que ese sería un ejemplo, un modelo no aceptado por la palabra. O sea, nosotros deberíamos tratar de que todas las personas logren tener la bendición de Dios para ese matrimonio. Eso. Ahora existe, claro, ley aquí en Chile que ya no logren convivir, se puedan divorciar y se han armado una nueva familia que
que logren unirse en el registro civil aquí en Chile y luego la bendición de un pastor, ¿cierto? Una pastora, de acuerdo a la fe que tengan ellos. Esa sería mi opinión. Ya, muchas gracias, pastor. Bien, seguimos en el punto 16. Punto 15. Se sugiere que cada iglesia organice un programa acorde a la realidad y su contexto social, cultural y económico. De esta forma, hacer una iglesia intracultural a la transcultural. Yo tengo un pastor peruano que está en Lampa, y su agrupación son casi todas familias peruanas y colombianas. Entonces él está haciendo un trabajo que un pastor chileno no lo puede hacer. No lo puede hacer. Una, porque es difícil ingresar ahí a esa población. Y él, por su idioma, porque él habla un español igual que nosotros, pero distinto, ¿cierto? Pero él también por su cultura, su porte y su medio, como penetra ese sector, él es aceptado. Entonces, nosotros tenemos que ver que él está haciendo un extraordinario trabajo en ese sector, ¿cierto? Para poder penetrar ese espacio y entrar ahora que se formó ese campamento. Entonces él está tratando de llevar adelante con el mensaje del Señor y ya le ha tocado presentar niños, hacerles fiesta y ahora se está preparando para Navidad, ¿ya? Ahora, cada familia es diferente, ¿cierto? Y tiene necesidades muy particulares cada uno de nosotros. Entonces, es bueno entonces desarrollar, ¿cierto? Que sea un plan que pueda albergar a todas las necesidades. Entonces, hay que ver cada particularidad. No en todas partes da resultado lo que uno pretende hacerlo en un sector, ¿cierto? De un estatus social o educacional diferente a otros. Así que nosotros tenemos que ver esto. Así que tenemos que nosotros también tener un análisis de lo que ocurre alrededor de nosotros. Por ejemplo, si usted trata con un grupo de gitanos, ellos, sus niveles son distintos. Una vez una hermana hizo un proyecto misionero y yo tuve que, para poder conocer la cultura, ella nos invitó primero a nosotros. Tuvimos que comer huevo con la mano, así, sin tenedor, sentado en el suelo, para que se entendiera cómo era la cultura donde íbamos a ir y con quién íbamos a almorzar. De verdad que era complicado porque me manché los pantalones con aceite, el plato no lo podía sostener porque usted tenía que estar ahí sirviéndose, etcétera. Entonces, hay tantas culturas y a veces nosotros soñamos con ir a otros mundos y la cosa no es así. La cosa es muy complicada, entonces tenemos que primero tener un análisis del sector donde vamos a estar. Un día invité a una pareja de India a mi casa y cuando voy abriéndole la puerta, el indio, pero no en sentido peyorativo, sino que ese gentilicio de ellos, le estaba dándole una paliza al niño, y era un niñito ya de 7 años. Entonces yo corrí y la esposa, que era intérprete, le dijo, alto, porque así le dije yo, aquí no se le pega a los niños. Y ella le interpretaba y el tipo ya me quería pegar a mí. Porque en la cultura de ellos todavía existe el maltrato. Entonces yo le dije, mira, muy pastor serás, puedes venir de un país muy grande, pero aquí en Chile no se maltrata a los niños. Y si eso se maltrata, que ocurra en otro lado y no en mi presencia. El hombre no me habló más y no creo que nunca más vaya a mi casa si es que viene algún día. Pero nosotros nos encontramos a veces con esos temas, con ese tipo de familias.
donde la dama baja la cabeza, mientras el otro le daba de paliza al pobre chiquillo. ¿Y cuál era el cuento? De que él se había bajado primero del auto. Esa era la gran maldad. Eso era lo que no quería. Después no quería comer paltas. Una palta sana, palta reina, una época súper cara aquí en Valparaíso. Yo le dije, hermano, sírvase. No, dijo, no como nada crudo, me interpretaba. Y vine yo, le apunté con el dedo y dije, ¿usted no sabe que esta verdura es la más cara acá en el país? Y que le estamos dándole un plato exquisito. Así que, por esa razón, es difícil a veces compartir estas cosas con otro tipo de cultura. Por esa razón que no me he ido misionero, porque también soy muy delicado. A lo mejor andaría, bueno, a lo mejor me hubiese metido preso o me matan porque no acepto esos hechos que van contra la cultura mía, o sea, por ser chileno y qué sé yo, haberme criado de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ver que las convivencias al interior de ciertas familias vamos a tener que trabajar mucho para que estas funcionen, ¿cierto?, al tema al interior de la familia. ¿Y saben por qué les cuento todo esto? Porque a mí me tocó hacer por una universidad un curso de orientador familiar. Y mi tema estaba basado en lo que es el maltrato al interior de la familia. Entonces encontré que desde épocas antiguas siempre ha habido maltrato hacia la mujer, hacia los niños, maltrato hacia los ancianos. Entonces me ha costado, cuando siento llorar a un niño aquí cercano, a veces mi familia dice que soy muy intruso, porque no soporto eso, porque es terrible lo que descubrí, lo que investigué. Entonces es mejor tenerlo esto de una manera que yo, ¿cierto?, pueda desenvolverme bien, porque a lo mejor me puedo meter en un lío. Pero sí he hecho denuncias. Tengo un pastor que abusó de una nieta y la justicia le dio 4 años. Entonces, en virtud de mi cargo, yo también le di 4 años de separación de su rol de pastor en nuestra iglesia, porque yo no tenía la capacidad de poder tener exámenes de médico forense, etcétera, pero la justicia sí. Bueno, hay 2 personas que levantaron la mano que yo no sé quiénes son, así que pueden hacer uso de la palabra para terminar. Ya, yo antes, pastor, ¿me escucho? Sí, sí, lo escuchamos. Ya, quería saber si un niño está haciendo como si es mi hijo, está haciendo como algo malo y lo arete como muchas veces y no me quiere hacer caso. Si lo paso un palmatazo, ¿eso es maltrato? Bueno, la Biblia habla que hay que corregir al niño, pero no sería bueno tirarle el pelo, golpearlo porque le golpea a usted sus riñones. Todo eso tiene Sí, repercusiones por después. eso he dicho un palmatazo como con la mano, pasarle un palmatazo como en el trasero. Sí, eso sí es un maltrato. Bueno, cualquier golpe ahora es considerado maltrato. Hay que tener ahí, por ejemplo, las herramientas como para evitar ese tipo de trato. Tirarle la oreja, porque antes era así, a uno le tiraban la oreja, le tiraban las patillas, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, el tema de ahora es distinto, porque si después a usted se le pasa la mano y encuentra un moretón en el cuerpo de ese niño o niña, usted va a pasar más rato. Y eso no he dicho hasta llegar a un moretón. Estoy diciendo pasarle como es un niño que está como pasando un palmatazo. Claro, Que pero no es que tiene que aparecer como usted dijo, todo eso. Que eso es mire, maltrato. es maltrato. Por ejemplo, si lo ve un pediatra ese niño y ve que tiene su cuero colorado, la van a citar a la mamá o al papá, al adulto que lleve ese niño a ese pediatra o a esa emergencia infantil. Hay que tratar de que
a nivel nuestro sea lo más saludable el trato con los niños, los pequeños. Porque a veces, en especial los matrimonios jóvenes, cuando el niño llora y el papá tiene que levantarse igual a las 5:30 de la mañana a trabajar, a veces ese niño llora y no lo deja dormir, entonces ese papá se molesta y empiezan los gritos y empieza el maltrato hacia la mujer y hacia el pequeño el zamarreo, etc. Todas esas cosas son hechos de violencia que a la larga en esos pequeños cuerpos frágiles traen consecuencias de daño, de maltrato. ¿Alguien más levantó la mano? Ya, gracias, pastor. Ya. Muy bien, por mi parte, hay mucho más material, pero, ¿cierto? Vamos a seguir. Seguramente por otras clases ver lo que nos falta para tratar la familia, ya porque ya son las 9:05. Pastor Luis, si está en sala. Gracias, pastor. Damos gracias por el tema. Sin duda hay hartas inquietudes. La verdad que yo creo que esos ejemplos de pastor que da usted por estar ahí en el cargo de supervisor, en realidad yo les quitaría la credencial no por 4 años, sino de por vida. Sí, se la quitamos Sí. y ya de por vida lo expulsamos de la iglesia. Claro, porque son hechos igual delicados, súper delicados. Y respecto a lo que dice Ciencia, hoy día la ley chilena y la ley en general, los niños no se pueden tocar, no se pueden tocar. Y hay que buscar herramientas, hay que buscar formas para poder enseñarle, educarlo y guiarlo en el camino. Y hay que orar harto por ello también. Así que gracias, pastor. Sin duda este tema es más extenso. Tenemos que formar todas las redes, desde las redes de niños, ¿cierto? Los preescolares, los escolares, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, los matrimonios, los varones, las amigas, ¿cierto? Conectadas. Y la iglesia tiene que consolidar todos esos grupos en este eje, en el eje de la formación integral de la familia. Así que ahí hay algo pendiente que vamos a ver en qué momento también podemos tratar. Así que le damos gracias al Señor, le doy gracias por su tiempo de conexión. Que Dios los bendiga. Pastor, si puede orar igual para despedirnos de esta lección. Bueno, cualquier consulta, hermanos y hermanas que tengan después de esta reunión, me la pueden hacer en forma personal para aclarar hechos o fortalecer lo que se dijo, ¿ya? Bueno, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este público, Señor, tus hijas e hijas que participaron. Crea en nosotros, Señor, este espíritu recto, Señor, que podamos practicar tu palabra y también, Señor, responsabilizarnos por nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, y nietas. Bendice a los matrimonios que están en esta iglesia, como también a todas las familias de la tierra, Señor, aquellos que te honran, aquellos que practican tu palabra, Señor, y aquellos que también están solos por decisiones propias o por el fallecimiento de alguno de los seres amados. Sin embargo, han sido fieles a sus votos, Señor, y yo quiero rogarte por cada uno de ellos. También te ruego por las futuras generaciones que vienen, para que también nos bendigas y les des a ellos y a ellas, Señor, esa bendición duradera que es, Señor, la bendición para las familias. Bendícenos, Señor, bendice la finanza de tu pueblo y bendice todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo, Dios mediante, el domingo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.